Hola a todos. Hoy vamos a hablar de espermatozoides y de óvulos, estas células reproductoras humanas que, como recordaréis, ya he explicado, se formaban por un proceso gametogénesis, específicamente la espermiogénesis o espermatogénesis y la ovogénesis, que tiene lugar en testículos y en ovarios. Se trata de células haploides, células reproductoras, que tras un proceso de fecundación se formará un cigoto diploide. Bien, pues esta es una imagen de los espermatozoides que miden entre 10 y 60 micras de longitud y están compuestos por una cabeza, donde se está albergado el material cromosómico, y de una larga cola o flagelo, que es la que le permite la propulsión. Los espermatozoides fueron descritos por primera vez en el año 1677 por Anton van Leeuwenhoek. Pero además, él no solamente los describió, sino que fue la primera persona que propuso que eran fundamentales, que eran las células que tras una penetración en el óvulo provocaban el proceso de fecundación. Los espermatozoides necesitan una temperatura inferior a la temperatura corporal normal de un humano, entre 1 y 3 grados menos, y por eso el escroto está alojado en una parte externa del cuerpo y allí la temperatura donde están los espermatozoides siempre es más baja. Los espermatozoides se alojan en la luz de los túbulos seminíferos y tienen una duración de unas 24 horas, pero se ha comprobado que incluso después de 3 días pueden realizar la fecundación del óvulo. Como ya vimos en otro vídeo, la espermatogénesis es el proceso que da origen a los espermatozoides. Recordad que era un proceso complejo en el cual había una división reduccional o meiosis 1 y luego había una meiosis 2 en la que se formaban las espermátidas ya haploides y luego tras un proceso de diferenciación se formaban las células maduras que eran los espermatozoides. En este esquema es fantástico, se puede observar cómo se va diferenciando un espermatozoide hasta llegar a ser un espermatozoide, digamos, maduro o adulto. En el primer momento lo que va a ocurrir es que hay un embalaje de los enzimas acrosómicos por el aparato de Golgi, que es quien produce estos acrosómicos, y lo que va a ocurrir es que hacia un polo se van a desplazar, digamos, lo que es el acrosoma, y hacia el polo opuesto lo que es el centriolo. Después se van a formar microtúbulos que van a dar origen al flagelo, los microtúbulos del flagelo. Luego hay una multiplicación activa de mitocondrias que se despliegan en la parte proximal del flagelo. Esta es la zona de proliferación de las mitocondrias. A continuación hay un exceso de citoplasma que va a ser, digamos que, eliminado, es lo que se llama la evacuación del citoplasma sobrante. Luego hay un proceso final de desprendimiento de este, digamos, citoplasma sobrante, y como resultado final obtenemos lo que se llama el espermatozoide maduro. En un esquema sencillo podemos distinguir las diferentes partes de los espermatozoides, que son fundamentalmente la cabeza, la pieza intermedia y la cola o flagelo. En esta pieza intermedia abundan las mitocondrias, y en lo que es la cabeza, que es donde están los cromosomas, que van a determinar además el sexo del futuro individuo, se encuentra el centriolo en la base de la pieza intermedia, el acrosoma, que va a ser muy importante a la hora de la penetración en el óvulo, y el núcleo con el contenido cromosómico. En este esquema podemos ver en detalle cómo es realmente un espermatozoide. Vemos la cabeza con su núcleo, vemos una pequeña porción citoplasmática y el acrosoma, que viene a cubrir unos 2/3 de lo que es la cabeza. Envolviéndolo todo hay una membrana plasmática que es la que va a realizar la unión, si os fijáis, la unión con el cuerpo del espermatozoide. Esto es una zona de membrana plasmática que cubre y que le da, digamos, unidad a lo que es la cabeza con lo que es la pieza intermedia del espermatozoide. En esta membrana hay altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados que van a ser responsables de la movilidad del espermatozoide. El acrosoma está formado por los enzimas hialuronidasa, acrosina y neuroaminidasa. Estos enzimas van a ser muy importantes, sobre todo la hialuronidasa, porque va a ser responsable luego, en el momento de la fecundación, de romper la matriz que rodea al óvulo.
Cuando el ecrosoma es capaz de, digamos, de romper esa membrana pelúcida que veremos del óvulo, pues lo único que va a penetrar, dejando atrás el citoplasma, es el núcleo, que va a provocar la fusión con el núcleo del óvulo y se formará el cigoto. Como ya os dije antes, en esta pieza intermedia es donde abundan las mitocondrias, que son las que le van a dar energía en forma de ATP al espermatozoide, sobre todo al flagelo, para que pueda desplazarse. En este vídeo podemos ver el movimiento de los espermatozoides con su flagelo. Este movimiento está propiciado por la energía que le aportan, como os acabo de decir, las mitocondrias, y os dejo aquí la dirección del vídeo porque esta es una práctica que hicimos nosotros en nuestro laboratorio. En esta otra imagen, que también os dejo el texto para que podáis consultarlo, esto pertenece a espermatozoides de Mytilus galoprovincialis, es decir, de los mejillones, y es como para que podáis comparar el distinto tamaño, la distinta forma de dos tipos de espermatozoides. Los primeros eran humanos y estos son de un molusco. Esta práctica también la hicimos en el laboratorio y si queréis tenéis la dirección de enlace arriba por si quisieseis verlo en más detalle. Como os decía, la cola es la que le propulsa al espermatozoide ayudado por la energía aportada por las mitocondrias, pero quería aquí destacaros que los espermatozoides, en función de su capacidad de movilidad, se clasifican. Hay unos espermatozoides, digamos, de una trayectoria rectilínea que son capaces de desplazarse a 25 micras por segundo, que son los, digamos, de tipo A. Y luego hay espermatozoides que van a menor velocidad, que llevan una trayectoria caótica o que incluso no progresan. En ese sentido, el éxito de la fecundación va a depender fundamentalmente de la capacidad de desplazamiento de los espermatozoides en el interior del útero. No olvidemos que en condiciones normales la fecundación se realiza en el primer tercio de la trompa de Falopio y por lo tanto los espermatozoides deberían tener las capacidades de desplazarse hasta esa zona, que no es tan fácil. En esta imagen os dejo algunos de los espermatozoides que se consideran anormales y que van a dificultar en principio mucho la fecundación. Por ejemplo, esto sería un espermatozoide normal, pero los tenemos con dos cabezas, con cabeza gigante, con cabeza atrófica, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas aberraciones, incluso con dos flagelos, como veis. Entonces hay muchas aberraciones que van a dificultar que esos espermatozoides puedan alcanzar el óvulo y realizar, por lo tanto, la fecundación. Y estas son algunas de las características que debe tener un esperma para considerarse un buen esperma. En principio, habrá que mirar, aparte de otros factores, como pueden ser la acidez, la presencia de azúcares en el esperma, etc., pues habría que mirar factores como la concentración, que debe ser de más de 15 millones por mililitro. Recordad que el eyaculado normal oscila entre 1,5-2 mililitros hasta 6 mililitros. Eso quiere decir que un buen esperma debería de contener entre 20 y 100 millones de espermatozoides. La movilidad de los espermatozoides debe ser superior al 40%, mejor incluso a partir del 60%. La morfología debe ser normal, con pocas formas, con dos cabezas o con varias colas, etc. Y también la presencia de leucocitos debe ser menor de 1 millón, porque si no, eso indicaría la presencia de sangre en esperma y eso sería un mal parámetro. Entonces, efectivamente hay otros factores que también se podrían tener en cuenta, pero estos serían los factores más importantes a tener en cuenta antes de hacerse una prueba de esperma o un espermiograma. Además, hay que recordar que para que estos resultados sean fiables, la prueba debería hacerse pasadas menos de 2 horas, porque si no, la movilidad del esperma va disminuyendo y por lo tanto los parámetros pueden salir muy alterados. Con respecto a estos parámetros, los científicos no paran de alarmarse porque está detectado y comprobado que la calidad del esperma a nivel planetario, no solamente en los hombres occidentales, en los últimos 50 años se redujo
al 50%. Antes se consideraba un buen esperma cuando en un eyaculado había unos 330 millones de espermatozoides y hoy en día se daría por bueno que el esperma contenga unos 125 millones de espermatozoides. Y esto está motivado por muchas causas, pero realmente una causa concreta no la conocemos. El factor más a tener en cuenta por parte de los científicos es la contaminación por disruptores endocrinos. Estos son un tipo de contaminantes que tienen una actividad hormonal y que parece ser que podrían influir directamente en la calidad del esperma. Otros factores que también pueden estar influyendo más o menos directamente en la calidad del esperma son, por ejemplo, la alimentación. Una alimentación inadecuada, pobre en frutas y verduras, con un aporte bajo de vitaminas, de selenio, de carnitina, pues pueden afectar directamente a estos números de espermatozoides. Por supuesto hay muchos otros factores, por ejemplo el consumo de drogas. Cualquier tipo de droga, sea alcohol, tabaco, cannabis, etcétera, están relacionados con una bajada en el número de espermatozoides. La cocaína, por ejemplo, se ve que es un disminuidor de la espermatogénesis y por lo tanto también dificultaría o influiría directamente en la producción de espermatozoides. Pero hay más factores como por ejemplo el estrés, que bueno, de alguna manera provoca ciertos climas de ansiedad y eso también va a tener como consecuencia pues una bajada en esta producción. Por último, la exposición a ambientes tóxicos, como pueden ser radiaciones o por ejemplo contaminantes atmosféricos, etcétera, también puede influir. Independientemente, como decía antes, de los disruptores endocrinos que por esa actuación hormonal parece que son los más impactantes en la calidad del esperma. Bueno, y un poco como resumen, deciros que los espermatozoides son células muy especializadas, como estamos viendo, son las únicas células del cuerpo humano que tienen flagelo y además son las responsables de que en la fecundación el determinismo sexual depende de ellos, en el sentido de que hay espermatozoides que, como ya os dije, transportan un cromosoma X, cromosoma sexual X o un cromosoma sexual Y, aparte de los 22 cromosomas autosómicos, y van a ser ellos los que determinen si en el futuro ese embrión será para que nazca un varón o que nazca una hembra. Bueno, pues hoy pensaba hablaros también de óvulos, pero al final el vídeo se hacía demasiado largo y preferí centrarme en los espermatozoides. Espero que os haya sido útil y si es así, compartirlo con vuestros compañeros y suscribiros a este canal. Muchas gracias.